Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y con las proporciones de la receta del Consejo Nacional Electoral, el tribunal que decidirá si el presidente es o no responsable de los gastos de su campaña. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 14 de mayo. El Consejo Nacional Electoral, o CNE, es el tribunal donde comenzará a definirse si la campaña del presidente Gustavo Petro se voló o no los topes legales de la financiación. Una ponencia de 2 magistrados sugiere que sí. Dice, entre otras cosas, que el gerente de la campaña delegó en 2 familiares de su pareja el manejo y distribución de la plata que llegó a la campaña. Y ahí habrían ocurrido las irregularidades. Esa ponencia la revisarán los 9 miembros del CNE, un tribunal compuesto por políticos y partidos que no tiene legalmente cómo sacar al presidente de su cargo. Hoy explicamos qué puede y qué no puede hacer el Consejo Nacional Electoral. Gerson Ortiz sigue la política menuda, incluida la de el Tribunal Electoral. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, gracias por la invitación. Diseccionemos a este Consejo Nacional Electoral que tanto está nombrando el presidente, los congresistas y los que estamos atentos a este proceso. ¿Cuántos son? ¿Cómo están las cargas frente a este caso? Pues Tatiana, arranquemos por decir que son 9 magistrados que representan a todos los partidos políticos. Si quisiéramos hoy organizarlos en bloques, pues tenemos a un lado 2 magistrados que acusan a la campaña del presidente Petro, que son Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, Sí. a los que se podrían sumar César Lorduy, que es de Cambio Radical, y Maritza Martínez de la U, es decir, ese bloque es de 4. Sí. Del lado de los que buscarían defender al gobierno en esta investigación, pues tenemos a 3. 2 magistrados del Pacto Histórico, 1 del Verde, hacen 3, y 2 que están en el medio, que es el liberal que estaba suspendido pero que ya devolvieron al cargo, y un conservador. Hay que insistir, Tatiana, y ese es el mensaje que tiene que quedar claro a partir de ahora, y es que cualquier definición para sancionar o para liberar a la campaña de Petro de esta investigación se debe tomar con el visto bueno de al menos 6 de los 9 magistrados de la sala plena. Sí, una mayoría en sus justas proporciones. Gerson, ¿qué es lo que puede hacer el Consejo Nacional Electoral cuando está investigando una campaña? Uno podría definir al CNE como el policía de la política. Revisa el funcionamiento de los partidos, las cuentas de las campañas. Entonces, como si se tratara de un CAI, recibe quejas, la mayoría anónimas, las registra y a partir de ahí solicita información, abre una investigación, formula cargos y si encuentra méritos al final de todo este proceso, pues puede sancionar administrativamente a una campaña política. ¿Qué significa eso de sancionar administrativamente a la campaña? ¿Es lo máximo que puede hacer? Puede aplicar sanciones económicas, por ejemplo, al gerente de la campaña. Las multas se miden en salarios mínimos, tampoco es que sea una millonada, pero pues generan ruido. También puede tomar decisiones como sancionar a un partido político y decirle devuelva la plata de la reposición de votos, Okay. por ejemplo. O si quiere ser muy brusquito y ir hasta el fondo, porque lo permite la ley, pues le puede quitar la personería jurídica para que no pueda ni entregar avales, ni participar en las elecciones, ni recibir financiación estatal. Todo esto que me estás diciendo significa que nada afecta al presidente en su cargo. O sea, pasa esto, pero el presidente Gustavo Petro va a seguir siendo el presidente. Sí, para nada. Esto no tiene nada con que tumben al presidente. El CNE no tiene esa capacidad. Lo que sí puede hacer en el marco de esta investigación, por ejemplo, es enviar todas esas pruebas o todos esos documentos que recogió y enviárselos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que constitucionalmente puede investigar al presidente. Sí. ¿Qué también puede hacer? Y es también recoger toda esa información, enviársela a la fiscalía, compulsar copias, que en este caso es la que puede investigar a las otras personas que están vinculadas a la campaña. Por ejemplo, en el caso de la campaña de Petro, al gerente de la campaña que fue Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. Óyeme, esa ponencia que se presentó la semana pasada tiene 300 páginas, un montón de documentos y pues hace aseveraciones importantes. ¿Los miembros del Consejo Electoral tienen los dientes para recabar esta cantidad de información? Tatiana, hay que insistir que los magistrados del Consejo Nacional Electoral tienen fuero como si fueran magistrados de la Corte o de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia. Bajo ese entendido, estos magistrados no trabajan solos, tienen un grupo de asesores que se suponen que en el papel son abogados, expertos en el tema. Más o menos cada magistrado tiene entre 10 y 12 asesores fijos. Entonces, en este sentido, esos asesores de cada magistrado son los que se encargan de hacer la recolección de la información en este tipo de investigaciones, son los que solicitan la información. Ese grupo de asesores es el que discute interna y preliminarmente el expediente, ¿no? Hacen como un primer acercamiento y después comparten esos hallazgos y recomendaciones a sus jefes, los magistrados, que son los que finalmente debaten en la sala plena, que es donde se toman las decisiones. Sí.
todo ese andamiaje, que parece larguísimo, pero pues es bueno explicarlo, Tatiana, paradójicamente se fortaleció en el gobierno Petro. Ah, mira. Antes el CNE dependía administrativa y financieramente de la registraduría, pero en el plan de desarrollo de Petro, potencia mundial de la vida, el Consejo Nacional Electoral pues consiguió que le aprobaran ser un ente autónomo. Sí. Y eso se ve en que además de personal, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, se destetó de la sede de la registraduría, ya no trabaja desde la 26, sino que armaron rancho aparte y se fueron por un centro comercial donde prefieren pagar arrendo. Y como dato curioso hay que decir que este Consejo Nacional Electoral le está pidiendo al gobierno plata para poder comprar su propio edificio. Veremos. El Consejo Nacional Electoral, como le estás contando, no es entonces la misma institución que investigó hace años, y entre comillas, a Juan Manuel Santos, a Óscar Iván Zuluaga, sus campañas por la plata que entró desde Odebrecht. Pero las personas siguen siendo los quemados de los partidos. Pues el sistema funciona así, Tatiana, porque a los magistrados los elige el Congreso de candidatos que postulan los partidos políticos. ¿Cuántos magistrados le corresponden a cada partido? Pues depende de la cantidad de congresistas que tenga ese partido. Esta vez, por ejemplo, el pacto puso 2 magistrados porque tiene casi 60 congresistas. Sí. ¿Ya? Pero sí es una constante en todos los CNE de la historia y es que se conforman de políticos de carrera que en su mayoría se quemaron en las elecciones anteriores. Ajá. César Lorduy, el de Sí. Cambio Radical, por ejemplo, se quemó tratando de llegar al Senado después de estar en la Cámara. Lo mismo que Álvaro Hernán Prada, que estaba en la Cámara, intentó dar el salto al Senado y son cargos apetecidos porque además de ganar sueldos como magistrados y tener poderes para tumbar candidaturas, pues tienen las condiciones de magistrados que les permite tener fuero especial. Cof, Álvaro Hernán Prada, que está llamado a juicio por la Corte Suprema en el caso Uribe. Entonces, pues uno puede decir que los magistrados del Consejo Nacional Electoral no tienen independencia política y partidista. Y ese tal vez es el principal cuestionamiento que tienen cuando llegan a sus manos casos como el de la campaña del presidente Petro. La pregunta es, ¿hasta qué punto este o cualquier Consejo Nacional Electoral puede investigar a un presidente que no sea afín de su partido político? Sí, de la coalición. Me acuerdo que cuando hubo este anuncio de investigación por la plata de Odebrecht a las campañas anteriores y por ahí anunciaron algo del Niña Hernández en la campaña de Duque, pero ¿qué es lo más lejos que llegó un CNE en un proceso como estos? Mire, recuerde que el caso de Zuluaga Odebrecht llegó hasta donde más o menos está hoy día el caso de la campaña Petro, a instancias de una decisión de la sala plena, donde están los 9 magistrados. En el caso de Óscar Iván Zuluaga, el pasado CNE no encontró méritos ni pruebas para investigar y por eso la sala plena votó el archivo de la investigación. Es lo que podría pasar en el caso Petro o no. En todo caso, Tatiana, que lo absuelvan o lo investiguen en el CNE no lo exime a un candidato o una campaña de otros procesos que se llevan en otras instancias como los penales. Sí. Diga comisión de acusaciones, diga la fiscalía. Fíjese que, por ejemplo, Zuluaga, el CNE no lo sancionó, pero hoy día está en juicio. Sí, 8 años después de que esa campaña ocurrió. Y con el caso Petro, ¿qué vamos a ver después? Dependiendo, pues, esta discusión de la independencia partidista y que usualmente no se llega muy lejos con estas investigaciones. A partir de ahora, los otros 7 magistrados tienen que empezar a revisar el expediente, a ver qué es lo que hay. Luego se abre una ventana de 3 a 5 meses para presentar y controvertir las pruebas. La defensa se la puede jugar ahí. Y luego vienen lo que se llaman alegatos de conclusión y cada parte presenta lo que considere está o no al lugar. Si usted me pregunta, yo le diría que este año no hay una decisión de fondo con el caso de la campaña Petro. Bueno, hagamos entonces una polla de eso. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Esta semana arranca la recta final de la reforma pensional en la Cámara. Llega la nueva reforma a la salud con mensaje de urgencia al Congreso y habrá más definiciones en la situación de la rectoría de la Universidad Nacional. Todas las movidas de poder estarán al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.